Hola amigos en la comarca lagunera, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles como todos los días a esta hora desde la capital del estado con lo más importante que se ha generado en la información. Reiterado el saludo por supuesto a ti Omar, a todo tu equipo de trabajo y por supuesto que también a todo el auditorio de NN Nuestras Noticias Laguna. Hoy tengo una interesante entrevista, me da mucho gusto saludar, gracias por hacer espacio en la agenda y poder platicar con el auditorio de NN Nuestras Noticias, al licenciado Hugo Rosales Vadillo. ¿Cómo está, licenciado? Bien, Naum, gracias por invitarme aquí a tu noticiero. Saludos a todo tu auditorio, en especial a la comarca lagunera. Oiga, y es que hay un asunto interesante desde que el tema de este asunto de pues, los empleos y los trabajos en las diferentes empresas ha dado de qué hablar a partir de que el gobierno federal dictaminó una cuestión que tiene que ver con la pandemia, ¿no? El dejar de trabajar y que muchos empresarios pues hayan tomado algunas decisiones a veces equivocadas, ¿no? Sí, hay que recordar que el gobierno federal, por conducto del Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo, emitió un decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y posteriormente el secretario de Salud emitió varias medidas para cerrar aquellas ramas e industrias y negocios que no sean esenciales. El decreto que emite el gobierno es, a la luz de la Ley Federal del Trabajo, una suspensión de trabajo entre parte obrera y parte patronal. Esa suspensión con un efecto de pagar íntegramente el salario el patrón al trabajador. Y con motivo de ello, tratar de paliar la contaminación del virus que está generando la pandemia. Y bueno, esto ha generado que haya muchos despidos de manera injustificada, que haya muchos pagos no del salario normal que viene ganando el trabajador, sino menos, y abusos. En el caso concreto, hemos nosotros abierto una plataforma digital en Facebook, Hugo Rosales Vadillo, para que todas las personas que tengan duda nos consulten por Facebook, con inbox o en la página de Facebook. Es donde más se han hecho las consultas. Miles de consultas hemos recibido. Oiga, partiendo del asunto de este decreto que ya se extendió incluso hasta el 30 de mayo, porque había de concluir el día último de abril. 30 de abril. ¿Verdad? Que se expandió al 30. Entonces, en este sentido, los trabajadores tendrían que seguir, porque así lo marca la ley, sí, ganando el sueldo completo. Así es. El gobierno técnicamente ordenó la suspensión de trabajo y que el patrón pague íntegramente el salario. Una primera etapa fue del 30 de marzo al 30 de abril. Una segunda etapa es del 30 de abril al 30 de mayo. Y también la instrucción del gobierno es que los patrones, los empresarios o cualquier tipo de patrón pague íntegro el salario del trabajador. Oiga, entonces en esta cuestión es donde se puede hacer bolas o los trabajadores pueden no entender muy bien, ¿no? Porque algunos se pusieron de acuerdo incluso durante este trayecto con el patrón para, bueno, y yo puedo pagarte la mitad, puedo pagarte tanto, aunque la ley lo obligue a otra cuestión. Por eso abrimos nosotros la plataforma digital para asesorar. No es hacernos bolas. ¿Cuál es la obligación? La voy a repetir 3 veces. El patrón tiene que pagar íntegramente el salario del trabajador. El patrón, durante todo el tiempo que dure la contingencia, tiene que pagar íntegramente el salario al trabajador. Y lo vuelvo a repetir, el patrón tiene que pagar íntegramente el salario al trabajador. ¿Cuál es la realidad? Muchos patrones no pueden pagar íntegramente el salario y están llegando a acuerdos con sus trabajadores. Okay. Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, que son trabajadores, entienden que sus patrones no tienen para pagar íntegramente el salario y llegan a un acuerdo con la parte patronal, que le pague la mitad o lo que le pueda pagar, porque estamos viviendo un tema de subsistencia de manera demasiado injusta, hay que decirlo. El gobierno ordena que se pague íntegramente el salario al trabajador, porque el gobierno también pudo haber ordenado que se pague nada más el salario mínimo. Está previsto eso en la Ley Federal del Trabajo. De hecho, lo correcto, lo justo que debió haber ordenado el gobierno es haber decretado una contingencia sanitaria. Son 2 juegos de palabras, fuerza mayor y contingencia sanitaria. Fuerza mayor, pagas íntegro el salario. Contingencia sanitaria, pagas el salario mínimo.
Si el gobierno federal hubiera decretado contingencia sanitaria, el patrón pagaba salario mínimo, pero no. El gobierno decretó fuerza mayor y obliga a los patrones a pagar el salario íntegro. ¿Cuál es la realidad? Que los patrones no pueden pagar el salario íntegro y están llegando a muchos acuerdos con los trabajadores, pero otros patrones están corriendo a sus empleados o no les pagan el salario. ¿Qué debemos entender nosotros? Lo que marca la ley nada más. Yo no puedo juzgar al gobierno porque no dé apoyos a los empresarios. Yo solamente interpreto lo que la ley actualmente dice, pagar íntegro el salario. También puedo decirlo y lo asesoro así en las redes sociales. Pueden llegar a un acuerdo, claro, y es válido que lleguen a ese acuerdo. Oiga, y la realidad también puede ser que muchos patrones puedan pagar el salario y no lo quieran hacer. El asunto específico tiene que ver con una solicitud de ayuda que recibió precisamente en las redes sociales del Hotel Gobernador y donde algunos trabajadores ya presentaron la denuncia. Platica. El caso del Hotel Gobernador. El caso del Hotel Gobernador es particular. Ahí hay aproximadamente 100 empleados. En la primera etapa de la crisis sanitaria, del 30 de marzo al 30 de abril, a los trabajadores les bajaron a la mitad su salario. El salario base aparentemente para la mayoría eran 5,000 pesos y les pagaron la mitad de 5,000 pesos. Estamos hablando de 2,500 pesos. En la segunda etapa de la crisis sanitaria, que es del 30 de abril al 30 de marzo, los engañan y les dicen vamos a cerrar y los vamos a despedir. Y se dan cuenta los trabajadores que no van a cerrar, que los están engañando, y entonces les dicen, bueno, el que no firme, le vamos a cerrar para siempre su trabajo y no lo vamos a recontratar cuando vengan las cosas a la normalidad. ¿Qué es lo que tiene aquí de abuso? Les están quitando su antigüedad. Hay trabajadores que tienen 30 años trabajando, 25 años, 20 años, 17 años, 7 años, la gran mayoría. Muy pocos son trabajadores de menos de 5 años. Entonces, está cometiendo una gran ilegalidad porque técnicamente en ese negocio, en el Hotel Gobernador, sobre texto de que no hay gente, de que tienen que cerrar por la crisis, los están liquidando, no con todas sus prestaciones, y les están robando su antigüedad. Eso es lo que técnicamente está sucediendo. Oiga, ¿cuáles son los casos más graves? Por ejemplo, que te estoy ofreciendo 10 pesos de liquidación cuando te tocaban 100. En el caso concreto, nosotros expusimos en redes sociales un caso específico en donde un trabajador de 78,000 pesos que le querían dar, que tenía 17 años de antigüedad, le correspondían más de 800,000 pesos, 800,000 pesos de prestaciones. El hambre y la necesidad aún hacen que los trabajadores firmen. Yo quiero decirle a todos los trabajadores que hayan firmado que todo lo que firmaron es nulo. Ahorita, escúchenme bien, todos los trabajadores, no los puede correr la parte patronal porque hay suspensión de labores. Y cuando hay suspensión de labores, el patrón no puede correr al trabajador, es nulo. Aun cuando hayan cobrado ya su finiquito. Aunque hayan cobrado su finiquito, todo es nulo, porque no los pueden correr porque hay suspensión de labores. Una vez que regresen las cosas a la normalidad es cuando los pueden despedir y tienen que recibir su liquidación conforme a la ley o al acuerdo que ellos quieran llegar. Yo tampoco quiero calentar a los trabajadores y que odien a los patrones. Simplemente que conozcan sus derechos y que cada trabajador de manera voluntaria acepte lo que él quiera aceptar. Las demandas serán presentadas cuando abran los tribunales. Cuando abran las juntas de conciliación y arbitraje, se van a presentar demandas laborales e inclusive denuncias penales. Todos los trabajadores deben de saber que cuando se paga menos del salario mínimo se convierte eso en un delito. Es un delito. Se castiga con cárcel pagar menos del salario mínimo, como estaba ocurriendo en el caso concreto, y está sancionado en el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo. Es un delito federal. Según la experiencia que tenemos en las redes sociales, principalmente en la página de Hugo Rosales Vadillo, ¿cómo se encuentra Durango en este sentido? Los trabajadores y los patrones. ¿Han abusado los patrones en general, según la expectativa que tienen? Sí, ha habido muchos despidos, ha habido simplemente donde ya no les pagan siquiera el salario, ni les contestan, el negocio está cerrado, los dejaron a la deriva.
Y hay negocios grandes, como el caso del gobernador, que no es un local comercial donde no te apareces. Sí, pero a nivel nacional quiero decirte que es en exceso el abuso que la parte patronal en exceso ha tenido con la parte trabajadora. Y la verdad, la necesidad que tienen ahorita para comer los trabajadores es enorme. No tienen para comer. ¿Cómo seguiremos trabajando, licenciado? Nosotros, desde la perspectiva que desde un principio tomamos, cuando el 1 de abril abrimos nuestras redes sociales, tenemos un mes con 5 días de que abrimos nuestras plataformas digitales y hemos recibido miles y miles de peticiones para dar asesoría jurídica gratuita. Vamos a continuar nosotros haciéndolo. Me pregunta mucha gente por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque quiero poner mis conocimientos que me dio la universidad pública, los conocimientos que con el tiempo y la experiencia he adquirido al servicio de mis semejantes en esta época, en esta crisis, en estos momentos difíciles en que todos debemos estar unidos. Yo no soy médico, pero soy abogado, ¿y qué puedo hacer? Poner mis conocimientos al servicio de quien quiera consultarme y de una manera muy fácil. Consultarme por Facebook, Hugo Rosales Vadillo, ahí formulan sus preguntas y ahí los vamos a asesorar. Esperemos ayudar a la mayor gente posible. No todo el mundo tiene acceso para buscar un abogado por teléfono o en un despacho. Conmigo es bien sencillo. En Facebook, síganme nada más en Facebook y háganme las preguntas que quieran. No solamente son preguntas a veces laborales, ya tenemos problemas de matrimonios, herencias, tutela, deudas. Y es que este confinamiento ha generado también unas situaciones que no habíamos vivido. Hemos consultado, viene de todo ya, hay de todo. Pero estamos ahorita, por ejemplo, también ya asesorando a empresarios. Okay. Hay un tema, un centro comercial aquí en Paseo Durango se llama, en Durango, donde los propietarios del centro comercial están exigiendo a los empresarios que tienen un local rentado el pago total del arrendamiento, a pesar de que el centro comercial está cerrado, a pesar de que no hay ni siquiera luz eléctrica, porque está todo parado. Ese centro comercial ya traía un problema, porque desde meses antes empezaron a construir un estacionamiento y bloquearon. Con motivo del estacionamiento, los encajonaron y bajó mucho la afluencia de la gente. Le bajó mucho las ventas a los empresarios. Nos buscaron ya los empresarios, ya platicamos con ellos. Y ahorita están desesperados porque está cerrado desde que se decretó la emergencia sanitaria y les exigen el pago completo de la renta. La ley los protege. Quiero decirle a todos aquellos empresarios que tienen que tienen un local en algún centro comercial o un local comercial, que si no han llegado a un acuerdo con su arrendador, la ley los protege. En la ley se establece que cuando por causa mayor no se puede usar el local arrendado, no se genera la renta. Es decir, están exentos de pagar la renta. Y también la ley dice que si son 2 meses consecutivos los que transcurren sin poderse usar el local por causa de fuerza mayor, como es el caso, puedes rescindir el contrato. ¿Por qué lo señalo? Los contratos de arrendamiento de muchos centros comerciales tienen cláusulas leoninas muy fuertes de que si te sales te voy a cobrar 1 año de renta o cantidades muy estratosféricas. También si nos consultan de manera gratuita, los vamos a asesorar de manera gratuita. También a los empresarios y a cualquier persona que nos quiera consultar de cualquier rama del derecho, sucesorio, tutela, matrimonio, divorcios, de deudas que tienen con Electra, deudas que tienen con Coppel, deudas que tienen con el banco. Pregúntenos, hagan las preguntas que quieran, solamente síganos, estamos en Facebook Hugo Rosales Vadillo y ahí los vamos a llevar de la mano, les vamos a quitar el estrés, porque conociendo sus derechos y sabiendo qué hacer, se quita mucho el estrés. Estamos para ayudarlos gratuitamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Este tema sin duda da de qué hablar y bueno, el tiempo en radio es muy cortito, pero si le parece bien hacemos el compromiso, seguimos platicando y vemos cómo camina este asunto. Claro que sí, Naum, gracias por invitarme y saludo a todo tu auditorio.